Buenas tardes, profesor William Carneiro. Le saluda Ángel Rojas desde acá de Chile. Le voy a explicar un poco acerca del tema de la unidad 5, que es el control de la corrosión. Primero que nada debemos saber qué es el control de la corrosión, el cual simplemente se considera como un trabajo conjunto que se debe realizar tanto en la industria como en cualquier área con metales, con la única finalidad de controlar el fenómeno de la corrosión en diferentes ámbitos. El proceso de la corrosión afecta tanto a los productos como al mantenimiento de la infraestructura en las grandes industrias. Por lo tanto, se necesitan ingenieros, bien sea ingenieros de corrosión o ingenieros de mantenimiento, que contemplen un plan de mantenimiento con la finalidad de conservar los materiales dentro de dicha industria. Algunos aspectos que se deben considerar para un buen control de la corrosión son los siguientes. Primero que nada, se debe considerar todo lo referente a la localización de la industria, de la industria, planta o alguna otra estructura que relacione los metales. Ya que esto influye tanto en el fenómeno de la corrosión como es la temperatura, el clima y otras condiciones del viento, del tiempo, como el viento, la humedad, la altura, entre otros. Así se puede contemplar un diseño constructivo de la estructura para pasar al cuidado de los materiales. Por otro lado, en el caso de que la industria fabrique materiales que necesiten cuidados contra la corrosión, se deben visualizar cuestiones como el mantenimiento de máquinas, la fase de recubrimiento, los tipos de recubrimientos o bien qué otras protecciones utilizar para proteger los metales. La protección catódica. ¿Qué es la protección catódica? Esta protección catódica simplemente se considera como un sistema de control ante la corrosión de dicho metal, haciendo que la superficie de este funcione completamente como cátodo cuando se encuentra sumergido o enterrado en un electrolito. Cabe mencionar que la protección catódica se aplica cada vez con mayor tasa de éxito en las embarcaciones y muchos otros sistemas destinados al transporte de productos que permanecen en contacto directo con el agua, como son los depósitos de petróleo, los cables eléctricos, tanques de almacenamiento, los cuales son un buen ejemplo de aplicar la protección catódica. ¿Por qué es fundamental la protección catódica? Primeramente, como mencionamos con anterioridad, la protección catódica se trata de un sistema por el cual se convierte la superficie del metal en un cátodo de una celda electroquímica con el propósito de protegerlo de la corrosión. La protección catódica se utiliza principal y esencialmente para proteger superficies metálicas en permanente contacto con el agua, como son los casos de los barcos, en los que el método más utilizado es la protección catódica, por corriente impresa o las tuberías, pero también para otro tipo de superficies metálicas que a la intemperie se oxidan rápidamente, a no encontrarse con este tipo de protección. ¿Por qué es fundamental la protección catódica? La protección catódica, para lograrla, lo que se hace es conectar el metal que se quiere proteger con otro que sea más tendente a la corrosión y que será el encargado de actuar como anodo dentro de dicha celda electroquímica. Este sistema es esencialmente efectivo a la hora de evitar que aparezca la corrosión en los elementos de acero que están expuestos al contacto con el agua. Como queda demostrado, la protección catódica se fundamenta en el principio del anodo cátodo electrolito y sobre la base de que si se convierte una superficie metálica en cátodo mediante la aplicación de una corriente eléctrica y del contacto de otro metal más corrosivo, esta queda totalmente protegida. Funcionamiento de la protección catódica. Como mencionamos anteriormente, el método consiste en conectar el metal que queremos proteger, que se denominará cátodo, con otro metal que tenga más facilidad de la corrosión. Y de ese modo que actúe como anodo de la celda electroquímica. Como consecuencia, el metal con más facilidad para la corrosión es el que protege al metal noble. Por lo general, aunque todo sistema de protección catódica funcione mediante el sistema que ya hemos detallado, suelen distinguirse varios tipos de protección catódica.
Por ejemplo, la protección catódica de corriente impresa. Esta se aplica comúnmente en lo que son los cascos de un barco. Cabe destacar que este tipo de protección monitoriza constantemente el casco detectando la aparición de la corrosión, lo cual la monitorización se lleva a cabo a través de los electrodos de diferencia instalados en el casco, los cuales miden la diferencia de potencial a lo largo de la superficie del casco. Cuando la diferencia de potencial corresponde al inicio de un proceso de corrosión, el ordenador del sistema activa la inyección de corriente y a través de los anodos de inyección de corriente, lo cual se transmite a través de la superficie metálica del casco y de la propia agua del mar. Esta corriente vuelve a nivelar la diferencia de potencial hasta que los valores de protección manteniendo el casco sin corrosión alguna durante la vida del mismo. Protección catódica por anodos de sacrificio. Esta protección catódica se fundamenta en la creación de una pila galvánica en la que el metal a proteger actúa forzosamente de cátodo. Esta consta de una fácil instalación y requiere un bajo mantenimiento. Esta modalidad de protección catódica distribuye la corriente de manera uniforme y no necesita de una fuente de corriente externa. Cabe destacar que los anodos se utilizan para proteger estructuras metálicas que están enterradas o sumergidas en agua dulce o salada, y que al poner en contacto eléctrico un metal más activo, que se le considera anodo de sacrificio, con una estructura metálica que actuará como cátodo, provoca que sea el anodo el que se desgaste y corroa en lugar de la estructura. Y ya sea en un caso de un barco, una tubería, depósitos, entre otros. La protección catódica galvánica. Esta es la que también conocemos como protección por anodo de sacrificio o galvánico. Este anodo se fabrica con tres metales característicos como es el zinc, el magnesio y el aluminio, o con aleaciones del mismo material. En la siguiente tabla se incluyen potenciales de electronegatividad de los metales y aleaciones más corrientes. Para que la protección catódica pueda funcionar, el anodo debe tener un potencial menor, es decir, más negativo, que el potencial del cátodo, que es la estructura a proteger. Los anodos galvánicos se eligen para tener una tensión más activa, que es el potencial electroquímico más negativo, que el metal de la estructura, en general el acero. El anodo galvánico se corroe hasta consumirse, por lo que finalmente se debe reemplazar. La polarización es causada por el flujo de electrones del anodo en el cátodo, y la fuerza impulsora para el flujo del APC actual es la diferencia de potencial electroquímico entre el anodo y el cátodo. La protección catódica por galvanización. Este es un método comúnmente más usado y consiste en el revestimiento del metal con una capa de zinc, bien sea mediante inmersión en caliente o por proceso electroquímico en frío. Esta técnica combina las propiedades de la barrera física que crea la capa de revestimiento con algunos de los beneficios de la protección catódica. Por ejemplo, si la capa de zinc se daña localmente, el acero quedará expuesto, pero el recubrimiento del zinc formará una pila galvánica con el acero expuesto y actuará como anodo de sacrificio, protegiéndolo de la corrosión. Algunas ventajas de este tipo de protección catódica por galvanización es que posee una protección triple. Se corroe más lento que el acero, proporciona protección catódica y ofrece mayor protección en esquinas y bordes. Protección catódica por recubrimiento. Este también es un punto anticorrosivo muy importante, pero son tratamientos superficiales de menor duración efectiva que las anteriores, y podemos destacar las siguientes, lo que son los revestimientos de mortero con contenido de carbón o grafito granulado, los revestimientos de mortero con contenidos en fibra de grafito revestidas con níquel, los recubrimientos orgánicos, los cuales requieren de un escaso espesor de capa entre 0,25 y 0,5 milímetros. También están los recubrimientos metálicos, los cuales son obtenidos por proyección de zinc sobre el hormigón precalentado, y la capa del espesor es de 0,1 a 0,20 milímetros. Dicho todo lo relacionado con la protección catódica anteriormente, cabe destacar que las aplicaciones de este tipo de protección
tiene muchas múltiples aplicaciones dependiendo del tipo de estructura y el entorno en que se encuentre. Por ejemplo, en los barcos que son especializados en evitar la corrosión que afecte a los barcos, en las comunidades de regantes que protege problemas y prevén la corrosión en los sistemas de riego, en las estaciones de servicio, los cuales evitan los problemas relacionados con la corrosión, relacionados con fugas de combustible, y en las depuradoras, la cual controla problemas frecuentes de corrosión en las depuradoras, en las petroleras, especialmente para las estructuras que están sumergidas o enterradas, y en la fábrica, que gracias a la protección catódica se evitan pérdidas económicas. Sin más que hacer referencia, profesor, muchas gracias.